La idea de montar Lusitano nace de la gran pasión que siempre hemos tenido en casa por el caballo y por el baile flamenco. Y además de eso, por el amor que tenemos por la cocina. Nos encanta cocinar. Comenzando nosotros como pareja joven y buscando tener un norte para nuestra vida, pues vimos a Lusitano como un buen proyecto de vida. Sí, bueno, Lusitano para mí en realidad nace como un sueño de pareja y como una misión que teníamos porque por la pasión a los caballos, la pasión a los animales, mi pasión al flamenco, y al final pues fue una fusión de todo eso, de lo que sentimos, y nació de ahí realmente. En ese momento lo que buscábamos era darle forma a un proyecto familiar, buscando también los ingresos necesarios para poder sostener nuestras pasiones como es el caballo, el flamenco y Lusitano. Siempre lo visionamos desde un primer momento como un parque temático donde la gente pudiera venir a disfrutar del caballo. Ya son más de 14 años abiertos y más de 20 años desde que nosotros ideamos la idea de Lusitano, valga la redundancia, y aún pues falta muchísimo por dar desde la visión inicial que hemos tenido. También fue la parte turística, lógicamente, en poder dar una gran experiencia a todas esas personas que pudieran venir a visitarnos y que la gente disfrutara de ese momento realmente. Y yo creo que lo hemos logrado a lo largo de estos años porque Lusitano es una marca que se ha fortalecido muchísimo y la gente vive esa experiencia y tiene esa vivencia espectacular con los caballos y con este sitio que pues, para mí es mágico. Y Lusitano para nosotros es abrir las puertas de nuestro mundo. Lo hemos hecho enfocado a que la gente conozca lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos de forma auténtica dentro de Lusitano, y ya por más de 14 años pues, ha sido la experiencia que ha disfrutado la gente que nos visita. ¿Estoy yo contestando? Es un cuento muy particular en realidad porque cuando nació esa idea de montar este sitio, pues en realidad no teníamos un nombre definido, sino que simplemente teníamos un libro justamente puesto en esa mesa, en una vitrina que teníamos ahí en ese sitio, y era un libro de caballos lusitanos. Pues casualmente dijimos qué nombre le ponemos y estábamos hablando de eso, y justamente cuando abrimos el libro, estábamos los dos frente al libro, aparece un hombre, la espalda, con una franela, con una chemise, mirando a un caballo y decía Lusitano. Y los dos pues nos miramos y dijimos, este es el nombre del sitio. Fue bastante práctico también para nosotros, o vimos y nos encontramos con el nombre Lusitano, o dentro de ese nombre pues que era todo lo que nosotros buscábamos, porque la gran fascinación particular en el tema de mi profesión como rejoneador, Portugal pues ha sido mi inspiración y por eso Campo Pequeño lleva ese nombre. Recién casados nosotros mudamos aquí, pues colocamos el nombre Cuadra Campo Pequeño, que tenía un eslogan que decía donde nacen los grandes triunfos, y desde 1999 se comienza a contar esta historia de Lusitano, iniciando con lo que fue o con lo que es Cuadra Campo Pequeño. El mayor desafío para nosotros convencer, éramos dos jóvenes de 27 años y 24 años tendría Karina, tratar de convencer a los bancos de la magnitud que tiene Lusitano, que a pesar de todo el tiempo que lleva, pues todavía le falta consolidar por lo ambicioso que es. Los bancos no comprendían ni entendían cómo un restaurante podría mantener un complejo de esta magnitud. Pienso que a veces es bueno arriesgarse. En ese momento no tendríamos nosotros el mejor conocimiento de cómo ver la viabilidad del negocio o entender el negocio, pero nos movió el deseo, las ganas por construir un sueño, y al día de hoy no nos arrepentimos de haber asumido ese riesgo, porque fue, como lo digo antes, para dos jóvenes que no contábamos con el capital ni contábamos con el suficiente respaldo, sino nuestro mayor respaldo era nuestra idea, las ganas y el convencimiento
que teníamos de que podría funcionar. Ese fue el mayor desafío para nosotros en un comienzo. Y hablando de otros desafíos, aparte de desafíos económicos, pues fue el desafío en ese momento de no conocer nada acerca del negocio como tal. Y los desafíos que vinieron después del sitio pues fueron bastante complicados y fuertes, porque tuvimos muchísimas experiencias con muchísima gente, tanto buenas como regulares, para no decir malas. Se vieron muchas cosas y demasiados desafíos, porque es un negocio bastante importante en el sentido de convencer a la gente y de transmitirle eso que uno siempre quiere transmitir, que es el esfuerzo que hay detrás de todo lo que se hace de un restaurante. Hay una anécdota que la podemos mezclar, dos anécdotas en una. Cuando nosotros empezamos a generar la expectativa, no pensamos que fuese a hacer tanto impacto en la ciudad, pues en Mérida. Y recuerdo que hicimos un buen tiempo la campaña de expectativa, la gente nos esperaba y nosotros pues nos gustaba cocinar, sabíamos cocinar, pero no entendíamos el negocio de cocina. Y la primera semana, para que tengan un número, antes de abrir ya teníamos 300 reservaciones. No teníamos el equipo de cocina bien conformado, no conocíamos el negocio al 100%, la idea fue genial, pero no tuvimos la preparación suficiente y teníamos un chef, un italiano, que fue el que comenzó como jefe de cocina. Y recuerdo que en pleno servicio habían 300 personas sentadas y tendríamos en espera unas 50 personas más. Recuerdo que ese señor se quitó el delantal y nos decía: ustedes han creado un monstruo, esto es un monstruo, yo me voy. Y nos tocó a nosotros arremangarnos para poder atender a las personas, sacar, eso fue un día de los enamorados. Jamás se me va a olvidar ese día. Karina pues me puede contar cualquier cantidad de historias con clientes, nosotros inexpertos, pero siempre pues, tratando de hacer lo mejor posible. Nuestro primer reto fue convencer a los clientes y convencer a las personas, convencer a los bancos y convencer también a un país o a dos países que nuestro proyecto tenía una repercusión internacional importante. Y pienso que ha sido una de las grandes satisfacciones como lusitanos haber creado una marca que está formando parte ya del patrimonio turístico. Logramos que la inauguración la hiciera el embajador de Portugal en representación al gobierno, y de ver que hemos sido reconocidos como embajadores culturales de un país al que le agradecemos muchísimas cosas, que lo queremos muchísimo. Y aparte, pues, de Portugal hemos recibido visitas de más de 12 embajadores de distintos países, personalidades internacionales, turistas internacionales. Lusitanos ha tenido una repercusión internacional importante. Pienso que han sido de los grandes puntos que hemos logrado como Lusitanos. Desde un principio, pues ese fue el desafío de saber llegar a la gente y de que se sintieran identificados con el sitio como tal. Y yo creo que lo hemos cumplido a cabalidad, porque es muy satisfactorio llegar a un sitio y que uno diga pues, que uno representa a Lusitanos y que la gente se le acerque a uno y diga que el sitio es espectacular, que el sitio es esto, que se sienten identificados con todo. Entonces yo creo que lo logramos y ese fue el gran desafío, esa era la gran idea que teníamos desde el principio. Y para nosotros ha sido fundamental el cumplir con los compromisos, pero también cumplir con la palabra y no quedar mal ante las personas que creyeron en nosotros. Después de muchísimos años, seguimos manteniendo nosotros relación con las personas que nos ayudaron en ese momento. Fue bien complicado porque nos cerraron muchas puertas en un comienzo, como muchos proyectos. Nos las ponían difícil, pero eso nos servía a nosotros para convencernos de que sí era posible, y buscábamos siempre agarrarnos de cualquier cosa para entender y para potenciar más a Lusitano. Es por ello que en este momento pues seguimos reinventándonos, seguimos transformando Lusitanos, porque consideramos que le falta muchísimo por dar y estamos en ese camino.